I just noticed behind me John Deere tractors. I know a lot about John Deere. I love the company. But as you know, they've announced a few days ago that they're going to move a lot of their manufacturing business to Mexico. I'm just notifying John Deere right now. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States, so that if I win, John Deere is going to be paying a 200%. They haven't started it yet. Maybe they haven't even made the final decision yet, but I think they have. John Deere is going to, and anybody else that does this, because it's hurting our farmers, it's hurting our manufacturing. And if you do that, you're going to have a 200% tariff put on the product that you make in Mexico, right across the border. They think they're going to make product cheaper in Mexico and then sell it in for the same prices they did before, make a lot of money by getting rid of our labor and our jobs, and really a great name, because John Deere is a great name. I buy a lot of John Deere, tremendous. I'm one of their big customers. I buy a lot of John Deere product as a private person. But if they're going to do that, we're going to put a 200% tariff on everything that they want to send back into the United States, which means one of two things. Our country's going to make a lot of money, or they're not going to build, they're not going to open, and or they're going to sell it to another country. They're entitled to do that. If they want to build in the country, in the United States, there's no tariff. You can go ahead and you can build in any one of the 50 states. You can go ahead. But if they don't want to do that, we're going to put a 200% tariff on John Deere. And you know what's going to happen? They're going to announce very shortly, if they think I'm going to win, or if I do win, they're going to announce that they're not going to build in Mexico. Última hora. La prohibición de exportación de Canadá aplasta a John Deere, gigante agrícola de en pánico. En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del comercio agrícola norteamericano, Canadá ha implementado una serie de medidas de restricción a la exportación de componentes críticos, afectando directamente a industrias clave en Estados Unidos. En el centro de esta tormenta se encuentra el gigante agrícola estadounidense John Deere, que hoy, 25 de mayo de 2025, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La prohibición de exportaciones anunciada por el gobierno canadiense, como respuesta a las tensiones arancelarias y políticas con Washington, afecta especialmente los motores de precisión, baterías industriales, sistemas hidráulicos avanzados y materiales electrónicos sofisticados, muchos de los cuales son ensamblados o fabricados en plantas ubicadas en Ontario, Quebec y Manitoba. Estos componentes, vitales para la operación de tractores inteligentes, cosechadoras automatizadas y maquinaria de alto rendimiento, han quedado bloqueados bajo nuevas normativas comerciales anunciadas por el Ministerio de Comercio Internacional de Canadá. Desde el cuartel general de John Deere en Molinet, Illinois, las alarmas no han dejado de sonar. La empresa, que en los últimos años había estrechado su cadena de suministro con Canadá, dependiendo de hasta un 35% de insumos tecnológicos y mecánicos provenientes de territorio canadiense, ahora enfrenta paros técnicos en varias de sus plantas de producción. Las más afectadas son las fábricas en Iowa, Illinois, Georgia y Kansas, donde la escasez de piezas clave ha forzado una reducción drástica en la producción. El pánico no se ha limitado a los pasillos internos de la compañía. Los mercados reaccionaron con contundencia. Las acciones de Deere Company decayeron un 12,4% en una sola jornada, arrastrando consigo a otros fabricantes agrícolas como AGCO Corporation y CNH Industrial. Analistas de Wall Street ya advierten sobre un invierno industrial temprano si esta crisis se prolonga más allá de junio. La Casa Blanca, por su parte, ha emitido una respuesta cautelosa. Aunque no ha habido una declaración oficial del presidente en funciones, Donald Trump, fuentes cercanas a la administración han confirmado que el mandatario está indignado por la decisión canadiense y ya ha convocado de urgencia al Departamento de Comercio y al USTR, Oficina del Representante de Comercio de EU, para evaluar una contramedida arancelaria inmediata. Trump, quien ha basado buena parte de su retórica de campaña en defender el Made in America, ve esta movida como un desafío directo a su política industrial. Mientras tanto, en declaraciones desde Ottawa, el ministro de Comercio de Canadá, Jonathan LeBlanc, defendió las medidas argumentando que Canadá debe priorizar el suministro interno de componentes críticos ante la inestabilidad geopolítica y el proteccionismo agresivo del actual gobierno estadounidense. Agregó además que no se trata de una guerra comercial, pero sí de una reacción soberana ante decisiones unilaterales y aranceles punitivos que han dañado la industria canadiense durante los últimos meses. El sector agrícola estadounidense ya está sintiendo los efectos. Agricultores en el cinturón del maíz,
particularmente en estados como Nebraska y Dakota del Sur, reportan retrasos en las entregas de maquinaria para la temporada de cultivo, lo que podría significar pérdidas millonarias. Muchos contratistas rurales que dependen de maquinaria John Deere han encendido las alarmas. Sin componentes para mantenimiento o renovación de flotas, podrían quedar paralizados en plena temporada alta. Dentro de John Deere, fuentes internas filtraron que la compañía está buscando proveedores alternativos en países como México, Brasil y Alemania, pero advierten que los tiempos logísticos y las adecuaciones técnicas podrían tomar meses, si no años, en estabilizarse. La compañía ha convocado a una reunión de emergencia con el Departamento de Agricultura de USDA y líderes industriales para establecer un puente tecnológico que permita reducir la dependencia de Canadá. Además, algunos congresistas republicanos han acusado a Canadá de utilizar sus recursos como arma geopolítica, mientras representantes demócratas sostienen que esto es resultado directo del colapso diplomático provocado por la actual administración. Por su parte, sindicatos agrícolas y asociaciones de maquinaria exigen al Congreso una intervención inmediata y ayuda financiera urgente para evitar despidos masivos. Y es que los impactos comienzan a sentirse en todos los niveles, desde grandes exportadores de maquinaria hasta pequeños agricultores familiares, pasando por empresas de logística, transporte y tecnología agrícola. El ecosistema entero comienza a temblar ante una prohibición que, de mantenerse, podría redefinir la estructura productiva y de comercio agrícola entre los dos países. Y mientras el conflicto se intensifica, las cadenas logísticas internacionales también empiezan a resentirse. Empresas que dependen de maquinaria John Deere para cosechas en América Latina, África y Asia ya reportan dificultades para recibir partes de repuesto y nuevas unidades. La planta ensambladora en Brasil, por ejemplo, informó un retraso de hasta 3 semanas en la llegada de componentes provenientes de y Canadá, lo que afecta la entrega de maquinaria a países como Argentina, Paraguay, Nigeria y Vietnam. La situación también amenaza con desatar una ola de desempleo técnico en el sector manufacturero. Sindicatos como la United Auto Workers, UAW, y National Farmers Union, NFU, han advertido que, de no resolverse el bloqueo canadiense en las próximas semanas, podrían peligrar más de 25,000 empleos directos y decenas de miles indirectos. En estados como Iowa y Kansas, donde las plantas de John Deere son pilares económicos regionales, se están preparando ya planes de emergencia con apoyo estatal para amortiguar el golpe. En el Congreso, el debate se calienta. Una facción conservadora encabezada por el senador Josh Hawley ha impulsado un proyecto de ley para implementar un arancel del 200% a productos canadienses, incluyendo madera, acero, litio y hasta cereales. Por otro lado, voces más moderadas como la senadora Amy Klobuchar han pedido la creación de un grupo binacional de emergencia para desescalar la tensión comercial y evitar una ruptura total entre los dos gigantes económicos del hemisferio norte. Al interior de John Deere, el nerviosismo se ha transformado en acción. Se ha iniciado una reconfiguración interna de las líneas de ensamblaje, buscando utilizar existencias almacenadas y materiales reciclables para continuar las operaciones mínimas. Al mismo tiempo, se está explorando la reconversión de ciertas plantas para adaptar maquinaria a componentes de otros orígenes. Sin embargo, fuentes internas advierten que eso solo cubriría un 20% de la demanda actual y que la verdadera solución depende de una reactivación del flujo desde Canadá. La bolsa de Nueva York cerró la semana con Deere Company en su peor posición desde 2021, arrastrando consigo a proveedores tecnológicos, empresas de agroexportación y contratistas industriales. El índice agrícola del Nasdaq registró una caída generalizada del 5,6%, mientras que firmas de análisis como Moodys y S&P Global ya evalúan degradar la calificación de deuda de varias empresas del sector. Canadá, mientras tanto, ha recibido el respaldo de algunos países europeos que ven con buenos ojos su postura defensiva ante el unilateralismo comercial estadounidense. Francia y Alemania han expresado su simpatía por las acciones canadienses y no descartan medidas similares si sigue imponiendo restricciones a sus exportaciones tecnológicas. En paralelo, la opinión pública estadounidense está dividida. Algunos sectores nacionalistas aplauden la idea de repatriar toda la cadena de producción y ven esta crisis como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia industrial. Otros, más pragmáticos, temen que una ruptura total con Canadá cause un encarecimiento generalizado de productos agrícolas, maquinaria y alimentos en el mercado doméstico. El nerviosismo también ha alcanzado a los agricultores en plena campaña de siembra de verano. La Asociación Nacional de Productores de Maíz, NCGA,
emitió un comunicado alertando sobre la posibilidad de que miles de agricultores no puedan preparar sus tierras a tiempo debido a la falta de maquinaria operativa. Se estima que si el conflicto se prolonga por más de 2 meses, las pérdidas podrían superar los $7.800 millones solo en el sector maicero. Las perspectivas a corto plazo no son optimistas. El Departamento de Agricultura de EU ha activado un comité de crisis y ha solicitado al Congreso una partida especial de $1.500 millones para subvencionar repuestos nacionales y contratos emergentes con fabricantes alternativos. No obstante, la implementación tardará semanas. En este contexto de incertidumbre y tensiones geoeconómicas, John Deere, símbolo del poderío agrícola estadounidense, se enfrenta a un momento decisivo. Su futuro inmediato depende no solo de decisiones internas, sino de una intrincada red de intereses políticos, diplomáticos y comerciales que, por ahora, parecen más divididos que nunca. Y mientras tanto, los mercados internacionales observan con preocupación creciente. China, la India y Brasil, 3 de los principales compradores de maquinaria agrícola estadounidense, ya han comenzado a explorar acuerdos alternativos con fabricantes europeos y asiáticos. Empresas como Kubota, Japón, Claas, Alemania y Mahindra, India, están recibiendo consultas masivas de distribuidores y gobiernos que temen una parálisis prolongada de la producción estadounidense. En este panorama, incluso la política energética empieza a verse afectada. Las maquinarias pesadas utilizadas en la producción de biocombustibles, en particular, etanol y biodiesel derivados de maíz y soja, dependen en gran parte de equipos fabricados o mantenidos con tecnología y piezas John Deere. Si el suministro se interrumpe por completo durante más de 90 días, advierte el Instituto de Combustibles Renovables, el precio del etanol podría dispararse un 40%, afectando directamente al consumidor estadounidense. Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha mantenido su postura firme. En una reciente rueda de prensa celebrada en Ottawa, Trudeau declaró: «Canadá no cederá ante presiones ni chantajes. Nuestra política de exportaciones prioriza el bienestar ambiental, la soberanía tecnológica y el respeto a los tratados multilaterales». Si EU desea recuperar la cooperación que durante décadas caracterizó nuestra relación, deberá respetar nuestros estándares y procesos. Las declaraciones provocaron una nueva ola de tensiones diplomáticas, y fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que el presidente estadounidense, aunque aún no se ha pronunciado directamente, estaría evaluando una represalia coordinada con países afines del G7. Por otro lado, el CEO de John Deere, John Zemay, ha enviado una carta interna a todos los empleados en la que reconoce la gravedad de la situación. En el documento, filtrado por Bloomberg, señala: «Nunca en la historia reciente nos hemos enfrentado a una disrupción geopolítica de esta magnitud. Sin embargo, confío en la resiliencia de nuestra empresa y en nuestra capacidad para adaptarnos. Estamos tomando medidas agresivas para proteger a nuestros empleados, clientes y socios globales». Aún así, las bolsas reaccionaron negativamente al comunicado. La acción de John Deere cayó un 7,3% en una sola jornada, mientras que los principales fondos que contienen activos agrícolas en EU redujeron sus posiciones por segundo día consecutivo. En el plano político, figuras como el expresidente Donald Trump han aprovechado la situación para atacar la administración actual. En un mitin reciente en Ohio, Trump declaró: «Conmigo esto no habría pasado. Canadá no se habría atrevido a cerrar sus exportaciones a nuestros agricultores. Es hora de recuperar el control, recuperar la industria y dejar de depender de aliados que nos dan la espalda». Esta retórica está resonando en los sectores rurales más golpeados por la crisis, donde los agricultores sienten que están pagando el precio de decisiones tomadas a puertas cerradas en Washington y Ottawa. Mientras tanto, las proyecciones climáticas para este verano indican condiciones especialmente duras, lo cual solo agrava el panorama. La falta de maquinaria adecuada para preparar, sembrar y cosechar podría provocar una caída dramática en la producción de alimentos básicos, disparando aún más los precios en supermercados y mercados globales. La comunidad internacional empieza a mostrar inquietud. La Organización Mundial del Comercio, OMC, ha convocado a una sesión extraordinaria para analizar el impacto de la crisis en el flujo global de maquinaria y alimentos. El secretario general de la OMC advirtió: «Una escalada prolongada entre Canadá y EU puede representar un riesgo sistémico para la seguridad alimentaria global, especialmente en países en desarrollo que dependen de la producción agrícola norteamericana». Por su parte, agricultores, ingenieros, distribuidores y economistas coinciden en un punto:
Si no se alcanza una solución diplomática inmediata, el daño a la infraestructura agrícola y económica de Estados Unidos será profundo y duradero. El conflicto actual está exponiendo la vulnerabilidad de una industria que, durante décadas, se creyó inquebrantable. Y para muchos, el verdadero impacto apenas comienza a sentirse. Y mientras la incertidumbre continúa escalando, los ecos de protestas rurales comienzan a hacerse sentir. Desde Iowa hasta Kansas, pasando por Nebraska y partes del sur de Texas, productores agroindustriales están convocando movilizaciones masivas, exigiendo que Washington tome medidas drásticas para resolver el conflicto con Canadá. En Des Moines, una de las capitales agrícolas de más de 4,000 agricultores se congregaron frente al Capitolio Estatal con tractores, pancartas y maquinaria detenida como símbolo de la paralización en sus operaciones. Uno de los líderes sindicales del gremio agrícola local fue contundente en su discurso. Estamos al borde del colapso. Sin piezas, sin repuestos, sin soporte técnico, no podemos garantizar ni una sola tonelada de maíz este verano. Si John Deere cae, la agricultura americana cae con él. Paralelamente, las cadenas de suministro internas también empiezan a sufrir fracturas visibles. Varios distribuidores de repuestos agrícolas en estados clave como Illinois y Missouri han reportado retrasos de hasta 4 semanas en pedidos esenciales. La mayoría de estas piezas provienen de ensambladoras ubicadas en Ontario y Quebec, ahora sujetas a la prohibición canadiense. Las demoras amenazan con detener por completo la maquinaria durante los momentos críticos del ciclo agrícola. Pero el daño va más allá de los campos. Fabricantes secundarios, como proveedores de motores, sensores, neumáticos y sistemas hidráulicos, también están sintiendo la presión. Empresas como Dana Inc., AGCO Parts y Burris Road, muchos de ellos con operaciones binacionales, enfrentan ahora la necesidad de reubicar líneas de producción, rediseñar logística y buscar nuevos proveedores, todo en un tiempo récord. Mientras tanto, los inversionistas institucionales están abandonando posiciones de riesgo en el sector agrícola. BlackRock y Vanguard han reducido su exposición a fondos vinculados a John Deere y otras firmas agrícolas estadounidenses en más de un 12% en los últimos 5 días. El Nasdaq Heritage Index cayó un 9,6% desde el inicio de la semana, arrastrado por la ola de incertidumbre. El conflicto, que comenzó como una aparente disputa comercial, está mutando rápidamente en una crisis estructural de confianza y dependencia. Analistas de la Universidad de Georgetown alertan que esta situación podría tener implicaciones geopolíticas más amplias, afectando tratados de libre comercio como el USMCA, TEMEC, y deteriorando el tejido de cooperación regional entre los 3 países de América del Norte. En un intento por contener la crisis, el Departamento de Comercio de EU ha enviado emisarios a Ottawa para iniciar conversaciones bilaterales. No obstante, fuentes cercanas a la delegación canadiense han declarado que el gobierno de Trudeau no retrocederá en sus políticas de exportación tecnológica mientras EU no reconozca sus compromisos medioambientales y laborales. Mientras tanto, el reloj corre y los campos esperan. Con la temporada de siembra ya en marcha y las cosechadoras paradas por falta de mantenimiento, cada día de inacción representa millones de dólares en pérdidas y una presión cada vez mayor sobre la seguridad alimentaria nacional. Incluso se empieza a hablar en círculos económicos de una posible intervención del Congreso para declarar la producción de maquinaria agrícola como un sector estratégico bajo emergencia federal, lo que permitiría desbloquear fondos especiales y obligar a algunas empresas a producir localmente piezas clave bajo mandato de defensa. Pero la realidad es que este tipo de soluciones toman tiempo. Y hoy, el país se enfrenta a una verdad ineludible. La soberanía tecnológica y la independencia de suministros no son solo aspiraciones patrióticas, sino una necesidad urgente para proteger la columna vertebral de la nación, su agroindustria. Y mientras los mercados tiemblan, los agricultores resisten y las fábricas se apagan, John Deere se encuentra en la encrucijada más crítica de sus más de 180 años de historia. Y el futuro inmediato de la agricultura estadounidense pende de un hilo. En las últimas 24 horas, la presión ha escalado a niveles sin precedentes dentro del propio gobierno estadounidense. Fuentes del Departamento del Tesoro han filtrado que la administración está debatiendo en privado la posibilidad de emitir subsidios de emergencia para compensar a los agricultores más afectados por el parón de John Deere y sus cadenas de producción. No obstante, esta medida genera tensiones con el ala fiscalmente conservadora del Congreso, que considera estas ayudas un rescate disfrazado para empresas privadas. En Wall Street, la situación ha desencadenado un efecto dominó en sectores colindantes.
Empresas de logística agrícola, plataformas de trading de commodities como CME Group y distribuidores minoristas como Tractor Supply CEO han visto una caída en su cotización superior al 7%, mientras que los precios de futuros del maíz y la soya han comenzado a repuntar ante la expectativa de una cosecha interrumpida. El mercado está reaccionando con miedo, no con especulación. La situación también ha cruzado fronteras. En América Latina, particularmente en Brasil y Argentina, los fabricantes de maquinaria agrícola han comenzado a recibir llamadas de urgencia desde solicitando posibles acuerdos de exportación rápida. Algunas firmas como Valtra, Stara y Jacto han declarado estar dispuestas a colaborar, pero señalan que sus propias cadenas de suministro también están sometidas a tensión global, lo que limita una respuesta inmediata. En paralelo, China ha aprovechado el momento para lanzar una ofensiva diplomática sutil pero clara. Ofrecer suministros de maquinaria agrícola a precio reducido a varios estados del cinturón agrícola de en una jugada que los analistas ven como una operación de soft power económico. Aunque la Casa Blanca aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta oferta, fuentes del Pentágono alertan sobre riesgos estratégicos de depender del ecosistema industrial chino en áreas críticas de soberanía nacional. Por su parte, el gobierno de Canadá mantiene su postura firme, reafirmando que la prohibición de exportaciones responde a una reevaluación de riesgos compartidos en materia ambiental, laboral y de seguridad tecnológica. Durante una rueda de prensa realizada en Ottawa, la ministra de Comercio Internacional, Melanie Joly, afirmó que Canadá tiene la responsabilidad de velar porque nuestras exportaciones reflejen nuestros valores. No vamos a ceder ante presiones que nos alejen de nuestra agenda verde y de justicia social. No se trata de una represalia, se trata de principios. Esta declaración ha sido recibida con frialdad en Washington, donde miembros del Comité de Agricultura del Senado ya han empezado a considerar la activación de cláusulas de disputa comercial contenidas en el TEMEC, lo que podría desembocar en una guerra de aranceles cruzados entre dos de los socios más estrechos del continente. Mientras tanto, los trabajadores de las plantas de John Deere en Illinois, Iowa y Georgia han empezado a recibir cartas de suspensión temporal sin remuneración. Más de 12,000 empleos ya están en juego, y los sindicatos están evaluando declarar una huelga masiva, tanto por los despidos como por la falta de garantías contractuales frente a la crisis actual. La combinación de problemas logísticos, impacto financiero, presión política y tensiones diplomáticas hace de esta crisis una tormenta perfecta que no muestra señales de disiparse pronto. Y mientras la maquinaria se oxida bajo el sol de primavera y los campos se llenan de incertidumbre en lugar de cosechas, una pregunta sobrevuela los cielos de Norteamérica, una que ningún funcionario quiere responder aún, pero que cada agricultor, inversor y trabajador ya se está haciendo en voz baja. ¿Está en juego el futuro mismo del corazón agrícola de los Estados Unidos? La tensión ya se siente a pie de campo. Agricultores de los estados de Iowa, Nebraska y Kansas han comenzado a declarar públicamente que la falta de piezas y maquinaria los obligará a reducir su producción esta temporada, justo cuando se esperaba un aumento en la demanda global de cereales. Las proyecciones que antes estimaban una cosecha récord ahora están siendo corregidas a la baja, lo que podría tener un efecto directo en los precios globales de alimentos. En entrevistas locales, algunos agricultores no han ocultado su desesperación. Esto no es solo una pelea entre gobiernos. Es mi tierra, mis empleados y la comida del país lo que está en juego, dijo Joe Ramsey, productor de soya en el condado de Linn, Iowa. Otros han advertido que si la situación no se revierte en semanas, tendrán que hipotecar terrenos o vender activos para sobrevivir hasta 2026. El efecto sobre la manufactura no se detiene en John Deere. Caterpillar y AGCO, empresas que comparten proveedores y tecnologías con Deere, también han visto interrumpidos sus pedidos de partes esenciales como sistemas hidráulicos, sensores de navegación, GPS y motores de alta potencia. Algunos componentes provienen directa o indirectamente de proveedores canadienses, muchos de ellos situados en Ontario y Quebec, donde las exportaciones se han detenido por completo. Incluso en Europa, el impacto comienza a sentirse. La bolsa de Frankfurt registró una baja significativa en las acciones de Bayer, empresa multinacional que, además de producir agroquímicos, mantiene acuerdos estratégicos con distribuidores estadounidenses de maquinaria agrícola. La incertidumbre en la cadena de suministro ya comienza a reflejarse en sus balances. Desde el ámbito político, el silencio de la administración Biden ha comenzado a levantar sospechas. Pese a la creciente presión de gobernadores estatales, agricultores y líderes del Senado, la Casa Blanca no ha ofrecido aún una declaración oficial extensa sobre la crisis con Canadá.
Se rumorea que hay división interna entre adoptar una postura conciliadora o escalar la disputa hacia un litigio comercial formal. Mientras tanto, Donald Trump ha aprovechado la situación para reforzar su retórica económica. En un mitin reciente en Des Moines, declaró: "Cuando yo estaba en la Casa Blanca, esto no pasaba. Canadá respetaba nuestros acuerdos y nuestros agricultores prosperaban. Biden ha perdido el control, y ahora John Deere se tambalea porque este gobierno no sabe negociar". Esa declaración ha ganado terreno entre votantes rurales, muchos de los cuales dependen directamente de la maquinaria agrícola para sostener sus economías locales. Algunos analistas ya lo interpretan como el resurgimiento de la agenda agrícola nacionalista de Trump, que podría volver con fuerza en las elecciones de 2026. Pero lo más inquietante está ocurriendo en los mercados de deuda. Las agencias de calificación crediticia ya han advertido que, si esta disputa comercial se prolonga, podría haber una degradación del riesgo sectorial en agricultura y maquinaria, lo cual aumentaría los costos de financiamiento para empresas como John Deere y para los agricultores que buscan créditos para operar. El nerviosismo se extiende a la Reserva Federal, que ahora se encuentra en una encrucijada. Por un lado, mantener el rumbo antiinflacionario. Por otro, evitar un colapso productivo en el sector agrícola, que representa una fracción crítica del PIB nacional. Algunos funcionarios están presionando por una reducción selectiva de tasas para créditos agrícolas, una medida que no ha sido usada desde la crisis de 2008. Mientras tanto, el dólar muestra señales de debilidad leve pero sostenida, especialmente frente al dólar canadiense y al yuan chino. Esta tendencia, de continuar, podría agravar la inflación importada justo cuando el país comenzaba a recuperarse de las presiones inflacionarias post-pandemia. Y así, en medio del silencio tenso de las instituciones, las tensiones políticas en aumento, los mercados en alerta y una industria paralizada, John Deere se convierte en el símbolo de una tormenta comercial, económica y diplomática que podría redefinir el equilibrio agrícola de todo el continente. Y en medio de esta tormenta, las oficinas ejecutivas de John Deere en Moline, Illinois, se han convertido en un hervidero de reuniones de emergencia. Según filtraciones internas recogidas por medios especializados, la empresa ha creado un comité de crisis de exportaciones, compuesto por altos ejecutivos, expertos legales en comercio internacional y asesores geopolíticos. Su misión: buscar rutas alternativas de suministro, activar convenios paralelos con otros países productores e incluso renegociar contratos clave bajo cláusulas de fuerza mayor. Entre las medidas contempladas se incluye el traslado parcial de operaciones de ensamblaje a México y Brasil, donde algunos componentes aún pueden importarse sin restricciones y donde el costo laboral permitiría amortiguar parte del golpe económico. Sin embargo, estas transiciones no son inmediatas y podrían tomar meses, lo que deja a John Deere expuesta en el corto plazo. Mientras tanto, el gobierno canadiense se ha mostrado firme. En declaraciones del ministro de Comercio de Canadá, Pascal Monette, recogidas por CBC el 23 de mayo. No estamos interesados en restablecer relaciones comerciales normales con quienes no respeten nuestros principios de sostenibilidad ambiental y reciprocidad económica. No nos someteremos a presiones unilaterales. Estas palabras han sido interpretadas como una clara respuesta a los intentos de presión diplomática desde Washington y un respaldo explícito a las políticas proteccionistas y climáticas del gobierno canadiense, que busca priorizar la industria nacional frente al coloso agrícola estadounidense. El mercado de futuros de materias primas también ha comenzado a reaccionar con fuerza. El precio del maíz, la soya y el trigo ha aumentado un 11% en la última semana, ante los temores de una caída en la productividad del Midwest. Esto pone presión directa sobre los precios de alimentos procesados y productos derivados, afectando desde alimentos básicos hasta la industria ganadera, que depende de estos cultivos para alimentar el ganado. Las aseguradoras agrícolas también se encuentran en estado de alarma. Varias compañías están revisando las primas de seguros de rendimiento y de maquinaria para las zonas más afectadas, temiendo una avalancha de reclamaciones si las cosechas fallan o si las máquinas no pueden mantenerse operativas en la temporada crítica. Por su parte, Jeffrey Harman, director de estrategia global de John Deere, publicó un comunicado interno filtrado a la prensa en el que afirmó: "Estamos enfrentando un desafío sin precedentes en nuestra historia reciente. La seguridad alimentaria global depende de nuestra capacidad para mantener la maquinaria en movimiento. No descansaremos hasta restablecer el flujo de suministros, cueste lo que cueste". Las palabras de Harman reflejan la gravedad del momento. Lo que comenzó como una disputa comercial puntual ha escalado a una crisis regional de gran alcance, con ramificaciones políticas, diplomáticas, económicas y hasta humanitarias.
Las ONG agrícolas que operan en países en desarrollo ya han advertido que cualquier parálisis de la producción estadounidense tendrá consecuencias inmediatas en la distribución global de alimentos, especialmente en África y el sudeste asiático. En el Congreso de Estados Unidos, la situación ha comenzado a polarizar aún más el ya dividido escenario político. Mientras los republicanos presionan para tomar represalias económicas inmediatas contra Canadá, algunos sectores demócratas intentan mediar mediante canales diplomáticos y recomponer una relación clave para el hemisferio. No obstante, los días pasan y la maquinaria se detiene. Las plantas de ensamblaje operan a media capacidad, los proveedores colapsan sus líneas de espera, y en los campos del corazón agrícola de América, la incertidumbre crece como una tormenta de verano. Y John Deere, un símbolo centenario de innovación y fuerza agrícola, se tambalea en el ojo del huracán, mientras el reloj avanza y las soluciones parecen cada vez más lejanas. Mientras tanto, los ecos de esta crisis ya se sienten más allá de las fronteras agrícolas. Grandes minoristas como Walmart y Costco han advertido sobre posibles aumentos en los precios de productos frescos y procesados. Las compañías logísticas han comenzado a redirigir sus rutas, evitando áreas donde la falta de maquinaria amenaza con frenar la producción. Incluso las bolsas internacionales muestran signos de nerviosismo. Las acciones de John Deere han perdido más del 14% en las últimas 2 semanas, arrastrando consigo a todo el sector agrícola e industrial. En el terreno político, la Casa Blanca evalúa sanciones comerciales inversas, mientras el Departamento de Estado busca diálogo con Ottawa para evitar una guerra comercial total. Sin embargo, el primer ministro canadiense ha reafirmado que su país no cederá ante presiones externas, especialmente si éstas contradicen sus políticas ambientales o comprometen la seguridad de su economía. Y en los campos del Medio Oeste, donde cada segundo cuenta, los agricultores observan con preocupación. Las máquinas paradas, los repuestos escasos y las lluvias que no esperan. Todo esto compone el retrato de una tormenta perfecta. Una crisis que ha puesto en jaque al mayor fabricante de maquinaria agrícola de Estados Unidos y que podría redefinir la estructura de poder dentro del comercio agroindustrial global. Esto ha sido Radar de Poder, manteniéndote informado sobre los movimientos que sacuden el tablero geopolítico y económico. Si quieres seguir entendiendo cómo estas decisiones impactan tu vida diaria, suscríbete al canal, activa la campanita y mantente atento, porque el mundo no espera.